Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más a Blog Experiencias con Dios. Y antes de empezar a compartir la experiencia de esa semana, yo tengo que compartir otra cosa que pasó, ¿no? Este, Hace 2 semanas prácticamente que yo no subo ningún video, ¿verdad? La primera semana, este, no se pudo, ¿no? Y yo no sentí miedo ni sentí culpa, no, simplemente Dios dijo, Julie, esa semana eso no es prioridad. Entonces yo no di prioridad, ¿no? Y yo imaginé entonces que durante la semana todavía Dios quería enseñarme algo, pero Él me hizo silencio. Y justo el jueves, que yo grabo siempre los jueves, Dios me dio, ¿no? Del texto que me seguí en el blog. Yo sigo el orden, ¿no? Y entonces yo estaba ahí y fluyó. Y yo escribí, hice todo el estudio, todo bacán. Incluso compartí en mis redes sociales y pensé que iba, ¿no? Y cuando llegó en la noche y yo me senté para grabar el video, no salió. El Espíritu Santo no me dio el permiso, ¿no? Yo ya dije antes que yo siempre hago mis estudios y yo oro mucho, ¿no? Los videos no son para desahogarme, no son para nada, ¿no? Todo eso acá es direccionado por Dios, todo eso fue orado, todo eso fue planeado y todo camina según lo que Dios quiere y no según lo que yo planeo, ¿no? Yo hago todo para hacerlo, pero yo siempre dejo mi corazón abierto para escuchar y obedecer a Dios. Y ayer no pasó, no pasó, ¿no? Y hoy día, en la mañana, yo pregunté a Dios, no, Señor. Entonces, se terminó el blog, ¿no? Y Dios me dijo, no, solo tienes que cambiar el tema, ¿no? Y entonces el Señor me dio el tema y yo salté del texto siguiente al último texto que yo escribí en el blog, ¿no? Que es cuando yo cuento el testimonio de cómo Dios me llamó para misiones. Y Dios me aclaró eso porque esa semana salió un nuevo aplicativo, una nueva cosa en Instagram, ¿no? Que sale la pregunta, para que las personas te hagan preguntas, ¿no? Y entonces yo no sigo modas, no me gusta seguir modas, de verdad que no. Pero yo sentía que yo tenía que poner eso, ¿no? Y yo nunca pongo nada de esas cosas, ¿no? Y bueno, Dios, ¿no? Así que me incomodaba, pon. Y yo, ay, Dios, pero no va conmigo, no va con mi personalidad, no va conmigo Julie, ¿no? Pon Julie, y yo puse, ¿no? Y todas las preguntas eran respecto de misiones y de mi llamado. Y también a cosas aparte de eso también pasaron, ¿no? Para que Dios me hiciera ver que ese era el tema que yo debería hablar hoy día. Entonces, vamos a hablar sobre mi llamado de misiones, mi experiencia con Dios al respecto de eso, ¿no? Y el título es ¿Me llamaste? Mira, desde que yo fui enviada a Perú, ¿no? Porque antes casi nadie sabía de mi llamado, ¿no? Quien sabía era Érico, ¿no? Porque él era mi esposo, ¿no? Antes porque él era mi novio y yo ya había dicho que solo me casaría con una persona que tuviera el mismo llamado que yo, ¿no? Entonces era obvio que él debería saber, mis pastores lo sabían y mis padres. Pero yo no era de esa que salía diciendo a todo el mundo que yo tenía llamado de misiones, ¿no? Incluso porque yo no sabía explicar cómo yo sabía que Dios me había llamado para eso, ¿no? Y la historia fue así. Yo acepté a Cristo a los 14 y pocos meses después, yo no sé cuánto tiempo después, pero yo me acuerdo que fue en el mismo año que yo acepté a Cristo, ¿no? Y estaba en una prédica en mi iglesia un misionero que estaba hablando, ¿no? Y él estaba hablando de las dificultades que él encontraba en el campo misionero. Y yo me acuerdo que yo escuchaba y yo decía, wow, el misionero sufre tanto, ¿no? Ay Dios, yo quisiera hacer muchas cosas menos misionera porque ellos sufren mucho, ¿no?
pasan hambre, no tienen dinero, no tienen nada. Yo no quiero, yo no nací para sufrir, eso no es para mí, ¿no? Entonces, cuando él termina de dar su testimonio, ¿no? De hacer su prédica, él hace un llamamiento y es un poco raro, ¿no? Por lo general los misioneros no hacen eso. Y él hizo un llamamiento de quien tenía llamado para misiones. Y adivina qué, el Espíritu Santo empezó, yo te estoy llamando, Julie, ven, tú estás para las naciones. Y yo, no, Señor, no, Señor, por favor, por favor. Y yo estaba ya desesperada y no, porque yo no quería ir, porque yo decía, no, Dios, y yo solo tenía 14 años, yo recién había entregado mi vida para Jesús, no, yo no sabía, no entendía mucho y de repente Él me llama para eso. Yo me acuerdo que yo peleé ahí con Dios un montón, pero parecía que Dios quería, ¿no? Que yo fuera, porque mira, Él seguía insistiendo. Y seguramente era el Espíritu Santo, sigue insistiendo porque ella está luchando, ¿no? Y él, ven, si Dios te está llamando para misiones, ven, ven, ven. Hasta que, bueno, yo peleo con Dios, pero yo al final siempre me rindo. Y yo me rendí. Y yo fui, y en ese día yo fui la única persona que se levantó y se fue, ¿no? Todos en la iglesia se quedaron sorprendidos porque no hacía mucho tiempo la gente me vio levantando para aceptar a Cristo y de repente la gente me ve yendo diciendo que Dios me llama para misiones. Y una persona piensa, ¿qué sabe una niña de 14 años? Ella no sabe nada, ¿no? No sabe nada de la vida, ¿qué va a saber de llamado misionero? Y yo fui, el pastor que estaba predicando, él oró por mí, ¿no? Y mientras él oraba por mí, el Espíritu Santo habló en mi corazón. Una de las preguntas fue cómo yo entendí que era para países hispanohablantes. El Espíritu Santo me habló, yo no sé explicar de otra forma, ¿no? Él simplemente me dice países de habla española. Y al inicio yo pensé que era España, ¿no? Pero no, después Dios empezó a hacer con que mi corazón empezara a latir por los países hispanos, ¿no? Y no por los países europeos. Bueno, entonces, pero yo nunca fui de declarar eso, yo nunca era de la que estaba buscando cosas al respecto de misiones, yo entendí mi llamado, ¿no? Y incluso cuando terminó el culto, una señora que tenía el llamado misionero también, ella se acercó a mí y me preguntó, ¿tú ya sabes para dónde? Increíble, creo que todo fue de Dios. Porque incluso mi mamá, Julie, ¿tú estás segura? Hija, ¿tú estás segura de eso? ¿No? Y ella se acercó a mí y ella me preguntó, ¿tú sabes para dónde Dios te está llamando? ¿No? Y yo ni titubeé, ¿no? Yo le dije, un país de habla española, ¿no? Y ella, que Dios te bendiga. Y así de seguro, así de, no, sin nada emocional, nada. Y mira, él no estaba hablando, el misionero no romantizó misiones para mí ni para nadie, ¿no? Él habló más de las dificultades del ministerio que de las bendiciones de estar en el campo misionero. Y entonces no fue un fuego, no fue una pasión, no fue, no. Y entonces yo solo seguí orando y era algo muy privado, ¿no? Pero yo siempre tuve esa seguridad de que Dios me había llamado. Y cuando yo inicié con Érico, yo fui muy clara con él, ¿no? Que si él no tuviera el llamado específico de países hispanohablantes, yo no me casaría con él porque yo entendía para lo que Dios me había llamado y yo no quería salir jamás de ese propósito de Dios para mí. Y la gente sigue preguntando, ¿no? Cómo yo entendí, cómo yo... Entonces, mira, de todos esos años, ¿no? Yo oré por misiones por 13 años. Yo estoy en el campo misionero ya así, ¿no? Que yo vine a un país hispanohablante a vivir y a hacer misiones hace 7 años que yo estoy en Perú. Y los consejos que yo puedo dar es que todo, ¿no? Mira, el primer punto es que el llamado de misiones no es nuestro, es de Dios. Es muy importante entender eso, ¿no? No es un sueño personal. Y eso yo solo entendí cuando yo llegué acá. Pero, y la gente
tiene un poco de dificultad, ¿no? Porque, ay, yo sueño con eso, yo sueño con eso, yo sueño con eso, ¿no? Pero yo no soñaba con misiones, yo no soñaba con misiones. Yo sabía que ese era mi llamado, pero no era un sueño mío, ¿no? Y yo solo quería obedecer lo que Dios tenía para mí. Y entonces eh, es muy importante que entendamos que el llamado de misiones no es nuestro, no es un sueño personal, es un llamado de Dios. Es Dios quien llama, ¿no? Y les voy a dar ejemplos bíblicos de eso, ¿ya? El profeta Jeremías, él va a decir allá, ¿no? En su libro, en el capítulo 1, el versículo 5. Incluso yo ya había leído ese versículo cuando yo hablé de mi testimonio personal de cuando yo acepté a Jesús. En el video, no, no importa lo que van a pensar de mí, yo quiero a Dios. Y él dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Es muy importante entender eso. No es un sueño personal, no es un llamado personal, es un llamado y un propósito de Dios. Dios nos llama antes de que naciéramos. Entonces, un misionero, él no nace cuando él siente un deseo en el corazón. El misionero nace antes de que él fuera formado en el vientre de su madre, ¿no? Y Dios ahí nos elige para algo específico. A pesar de que yo creo que Dios llamó a todos nosotros para ser misioneros. Pero al final del video yo hablo más sobre eso. Otra cosa muy importante, yo creo que para entender, ¿no? Es el entorno con el cual nosotros nacimos y con el cual nosotros crecimos, ¿no? Y yo tengo dos ejemplos de la Biblia que me llaman mucho la atención. El primero es de Moisés, ¿no? Moisés nació en un contexto de muerte, de peligro, ¿no? Y para salvar su vida, su mamá le puso ahí la canastita y la princesa lo encontró y él creció en el palacio del faraón, como hijo de la hija del faraón, ¿no? Pero Moisés sabía que él no era egipcio, él sabía que él era hijo de esclavos, ¿no? Después él huyó, ¿no? Pasó 40 años siendo pastor de ovejas y todo eso preparó Moisés. Todo su pasado, el hecho de que él no vivió con su familia, ¿no? El hecho de que él después tuvo que huir y vivir como, no sé cuál es la palabra, pero él era como un fugitivo, ¿no? Por 40 años. Y todo ese tiempo, todas esas cosas que parecían feas en la vida de Moisés, ¿no? Porque mira, él nació lejos del amor de sus padres y sus padres lo amaban, sus padres lo amaban y él tuvo que crecer lejos. A pesar de que en el seno su mamá le creó, pero después llegó una edad que él ya no tenía contacto con ella, ¿no? Y él sufría con eso seguramente, ¿no? Y una de las cosas que yo aprendí de eso es que nuestro pasado nos moldea, no importa cuán difícil sea nuestro pasado, Él moldea para lo que Dios quiere, ¿no? Y entender eso me liberó de muchas cosas también, ¿no? Porque yo no tuve una infancia muy sencilla, ¿no? Y muchas cosas en mi carácter yo culpaba a mi papá, ¿no? Por eso, por la mala relación que yo llevaba con él. Y hoy día yo entiendo que yo tuve los padres que yo necesitaba tener. Yo tuve la mamá ideal, la mamá que amaba a Dios, la mamá que era abnegada por Dios, la mamá que tiene una fe muy arraigada en Dios, una mamá que tiene una vida de oración, una mamá que ponía a Dios por encima de todo y de todos, ¿no? Y un papá de carácter fuerte, que es mi papá, él es muy seguro de sus convicciones. Mi papá es un hombre muy así, ¿no? Muy seguro de las cosas que él cree. Y hoy día yo entiendo por qué yo necesité de esos dos pesos en la balanza de mi crianza, ¿no?
Yo necesitaba de una mamá así, porque cómo es importante que yo tenga esa fe arraigada, cómo es importante desarrollar una vida de oración ahorita, cuando yo estoy viviendo 100% acá dentro del campo misionero, y cómo es importante tener las convicciones de mi fe, las convicciones de mi carácter, ¿no? Desarrolladas por la persona que yo pensaba que no podía añadir nada bueno para mí, ¿no? Entonces yo miro a mi pasado y yo veo que todo, aunque yo no veía o que parecía completamente mal, horrible, pero la Biblia dice que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Y Dios sabía que yo lo amaría con la intensidad que yo lo amo. Entonces todo obró para que yo estuviera aquí, ¿no? El otro ejemplo de la Biblia es el profeta Samuel, que yo amo a su mamá, ¿no? La Biblia dice que Dios había hecho a Ana estéril. Y mira, la sociedad en que ellos vivían, una mujer estéril era una mujer maldecida por Dios. Y uno puede pensar entonces, wow, entonces Dios quería que Ana sufriera, Dios quería que Ana pasara las humillaciones que ella pasaba con Penina, la otra esposa de Elcaná, ¿no? Dios planeó el mal para Ana, no. Dios no planeó el mal para Ana. Si Ana no fuera estéril, ella jamás haría la oración que ella hizo. No había necesidad. Si ella fuera fértil, ella jamás ofrecería un hijo suyo a Dios como un voto. Jamás, jamás. Lo haría porque para ella no iba a haber necesidad, ¿verdad? Pero ella, por la angustia que ella sentía en su corazón, ella fue y entregó. Y ella cumplió su voto, ¿verdad? Una mujer que fue fiel a Dios en las cosas más difíciles para ella, en lo que ella creía que era más. Ella renunció el sueño de su vida, que era ser madre. Ella renunció estar cerca a su hijo para que ella pudiera obedecer a Dios y que él entendiera lo que realmente era importante, obedecer a Dios. Y a veces uno piensa que los protagonistas son solo Ana y Samuel, pero el papá de Samuel también tuvo algo muy importante. Por eso me gusta estudiar la Biblia, ¿no? La ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 30 dice que cuando una mujer casada hacía un voto y el esposo no estaba de acuerdo con el voto que ella había hecho, ese voto podía deshacerse porque él era autoridad sobre ella. Entonces, cuando el Caná se enteró del voto que Ana había hecho de entregar el niño y dejarlo a servicio de Dios en el templo a un chiquitito, ¿verdad? El Caná pudo haber dicho no, 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 no. ¿Cuántos años yo te vi sufrir? ¿Cuántos años, mujer, tú no querías comer? ¿Cuántos años yo te vi llorando con depresión por acá, por allá? ¿Cuántas veces viniste a reclamar que la otra te estaba molestando porque tú no tenías un hijo? Y ahora que Dios te dio un hijo, tú lo vas a dejar para qué? Para que tú vas a llorar, para que tú ay, ¿por qué mi hijito? Yo lo dejé en el templo. Él pudo haber dicho no. Y si él hubiera dicho no, Ana estaba libre del voto. Ahí está, lean Deuteronomio capítulo 30. Pero el Caná entendió y él aceptó junto con Ana esa, ese gran desafío, ¿no? De entregar a Samuel al servicio completo de Dios y dejar en las manos de Elí. Elí era un horrible padre. Sus hijos ofendían a Dios y Elí no hacía nada. Pero ¿sabe lo que mantuvo el corazón de Samuel? Y él amó a Dios toda su vida. Fue por el pasado, fue por su niñez, fue por las circunstancias que Dios permitió que él naciera, que hicieron que él tuviera los padres que él necesitaba y que lo moldearon para llegar a ser lo que Dios quería que él fuera. Entonces no podemos ignorar, ¿no? En nuestro llamado personal no podemos ignorar las circunstancias por las cuales nacimos, las circunstancias en las cuales nosotros fuimos creados por nuestros padres. Todo obra para el bien de los que aman a Dios. Nuestro llamado es desde el vientre. Y entonces Dios nos empieza a formar desde antes. Desde antes. No es después, es desde antes. No es así que tenemos esa comprensión, pero cuando la tenemos, la aceptamos y ahí entonces también es más fácil ser usados y guiados por el Espíritu de Dios,
porque entendemos que nuestra vida está bajo el control de Él completamente. Cuando Dios me dijo para que yo cambiara de iglesia, porque Dios, él es muy directo conmigo, Dios no hace rodeos conmigo y eso me encanta, ¿no? Dios, Él es muy directo y Él me habla así directamente. Y Él me dijo para cambiar de iglesia y yo también ya conté ese testimonio en otro video, que es mejor ser dos que uno. Si ustedes tienen que, todo se conecta porque, ¿no? Mi vida es una sola. Y entonces, yo cambié, ¿no? Y yo entiendo por qué, porque esa iglesia fue la que me dio varios soportes para que yo esté acá, ¿no? Y yo experimenté muchos ministerios, yo experimenté muchas cosas. Ahí hay cosas que muchas veces yo pensaba que no tenían nada que ver con mi llamado, cosas que yo pensaba que no tenían nada que ver con misiones, ¿no? Y, pero todo, absolutamente todo, 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 todo de mí antes se encaja, ¿no? Todo. La crianza que yo recibí de mis padres, ¿no? Y ellos renuncian junto conmigo, ¿no? Y una de las cosas importantes también es que cuando nosotros realmente aceptamos eso, que el llamado no es nuestro, es de Dios, el sueño no es nuestro, es de Dios, nos permitimos ser completamente guiados por Él. Y cuando nuestra familia se da cuenta, ¿no? Porque es difícil vivir lejos, es difícil. Pero cuando ellos se dan cuenta que nosotros estamos donde deberíamos estar, cuando ellos ven que se encaja ahí el rompecabezas, ellos sienten paz, ellos sienten tranquilidad, ¿no? Mis padres, ellos son las personas que más oran por mí, creo, ¿no? Mi papá se despierta en la madrugada para orar, para interceder por ese ministerio, por mi vida, por la vida de mi esposo, de mi hija. No, mi mamá también, ellos están en constante oración, protegiéndonos todo el tiempo. Y, y porque ellos entienden que eso no es algo que vino de mí, eso no es algo, ellos entienden que yo no vine a realizar un sueño personal, ¿no? Ellos no me cobran cuándo vas a volver, cuándo vas a terminar tu servicio ahí y vas a volver a estar cerca de nosotros, cuándo vas a terminar tus cosas ahí y vamos a poder a ver nuestra nieta desarrollarse. No, ellos nunca me pidieron eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden que no se trata de mí, se trata de Dios. Y nuestro llamado personal no se trata de nosotros, se trata de Dios. Es muy importante entender esas cosas, ¿no? Cada ministerio que yo serví, cada cosa, ¿no? La pasión inexplicable que yo tenía por español, todo se encajó, ¿verdad? Wow, el amor que yo tengo por la música, siempre me gustó la música. Hubo una época de mi vida que yo me involucré muchísimo con música, con ministerio de música. Y hoy día yo uso mucho todo lo que yo aprendí en esa época, es utilizado acá. Lo que aprendimos con el Ministerio de Arte, 6 años liderando el Ministerio de Arte. ¿Y para qué? Wow, eso súper me ayuda en mis clases, cuando yo doy clases, haciendo obras de teatro para atraer gente, ¿no? Un montón y todo, 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 absolutamente todo, todo lo que pasó, ¿no? Entonces yo voy a dar algunas cosas rápidas, algunos consejos rápidos así, ¿no? Porque Dios, Él es maravilloso. Él es, mira, llámeme chiflada, loca, fanática, ya, esas cosas ya no me importan más. Pero yo aprendí que yo necesitaba morir para vivir la vida de Dios, ¿no? Una de las preguntas que me hicieron era, ¿no? ¿Qué era necesario para hacer misiones, ¿no? Y yo di 3 respuestas y la última que yo puse era que uno tiene que estar dispuesto a renunciar a su propia vida para vivir la vida de Dios. Y una otra persona me pidió que yo explicara mejor eso. El apóstol Pablo, él renunció completamente su vida para vivir la vida de Cristo. El apóstol Pablo no tenía ninguna pretensión de ser misionero. Él no tenía ninguna pretensión de hablar a los gentiles, pero él renunció lo que él pensaba, ¿no? Que era su propósito de vida para obedecer a Jesús. El profeta Jonás tampoco quería ir a predicar a Nínive, ¿no? Y al final le tuvo que rendirse y obedeció a Dios. Y cuando yo dice, renunciar a ti misma, tú tienes que entender que no se trata de ti, se trata de la voluntad de Dios en tu vida. Y yo creo que eso no es solo para misioneros, eso es para cualquier hijo de Dios.
Y ahí uno tiene que estar dispuesto a decir, Dios, entonces tú vas a decidir todo, con quién me voy a casar, tú te vas a decidir dónde yo voy a vivir, qué lengua yo voy a hablar, ¿no? Qué clima yo voy a tener que convivir. Todo Dios elige. Jonás no quería ir a Nínive, no era su deseo, no era su voluntad. Pero si él quisiera cumplir el propósito que Dios tenía para él, él tenía que renunciar a sí mismo y vivir la vida que Dios tenía para él. El apóstol Pablo quería ser el mártir, ¿no? De la fe judía. Él quería ser el mártir de la fe judía. Y Dios dijo, pero no es eso lo que yo tengo para ti. Tú vas a ser el mártir de la fe para los gentiles. Tú vas a ganar el pueblo no judío para mí. Y él dice eso en una de sus cartas. ¿Sabe? No se trata, nunca nada en esa vida acá se trata de nosotros, todo se trata de Dios. Y es increíble eso. Y amo haber descubierto eso y amo vivir en eso. Eso es lo que mueve mi vida. Y yo no tengo que preocuparme con nada porque yo ya sé que todo ya está escrito. Antes de que yo naciera, Él ya me había llamado para ese ministerio. Y si la obra es de Dios, yo no tengo que preocuparme porque Él va a hacer. Yo solo tengo que abrir mi mente y mi corazón para recibir lo que Él quiere que yo sea, lo que Él quiere que yo haga. Y simplemente hacerlo. No es fácil. No es porque muchas veces yo tengo que simplemente decir no a sueños personales míos. No, no, Julie, yo no quiero eso para ti. Pero el final siempre es mejor porque la voluntad de Dios es que ella es buena, ella es agradable y ella es perfecta. Entonces yo apunté acá algunas cosas así, ¿no? Para llevar en consideración a la gente que siente ese deseo por misiones. Primero, aprenda que todo, absolutamente todo, obra para tu bien, tu pasado, tu presente y las cosas que van a venir todavía. Todo te está preparando para tu llamado personal. Todo te está preparando para lo que Dios quiere para ti. No importa. Todo. De tu pasado, de tu presente y lo que va a pasar en el futuro. Otra cosa. Tienes que fortalecerte con la palabra de Dios. Uno tiene que amar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser lo que ocupa tu mente 24 horas por día, por día. Otra cosa, tienes que amar personas. Tienes que amar personas. Si tú quieres ser misionero, tú necesitas amar personas. Si no te gusta mucho la gente, entonces no. Es importante aprender de todo un poquito. Si tienes oportunidad de participar de varios ministerios, de aprender un poquito de cada, aprende. Tú nunca sabes lo que va a ser necesario allá. Tú no sabes, a veces, porque a veces hay gente que dice así, no, pero ese no es mi don, ese no es mi talento, esa no es mi aptitud, ¿verdad? No sirve eso, no sirve. Yo descubrí algo maravilloso. Dios es, ¿no? Él es el dueño, él es el quien distribuye los dones y talentos. Y hubo muchas ocasiones en que yo dije, Señor, pero no me gusta mucho trabajar con ese público. Entonces, Dios, yo no soy muy buena con eso. Julie, yo te llamé, yo te capacito, la obra es mía, yo voy a hacer. No, entonces yo solo abría mis brazos, ya Señor, entonces hazlo. Lléname con tu sabiduría, con tu discernimiento y dame amor por ese público o por esa área que yo creo que no es lo mío, ¿no? Y Dios simplemente cambia mi corazón, cambia mi mente y Él me capacita y Él va a hacer eso con cualquier persona que esté dispuesta a hacer su voluntad, ¿no? Pero lo que tú puedas aprender, aprende, no desprecies ningún ministerio, no desprecies ninguna oportunidad de servicio. Todo es importante, ¿ya? Aconséjate con personas maduras en la fe, busca consejo, ¿no? Para que esas cosas se aclaren en tu corazón. Ora bastante porque la oración alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Ora porque Dios va a te contestar a través de su palabra o a través de una persona. Ya, haz tu mejor en todo. Mira, no vas a tener, eso no es para mí, eso yo no sé hacer bien. Haz tu mejor en todo, 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 todo lo que está en tus manos hacer, hazlo bien. Hazlo bien. Dios te va a usar más, ¿ya?
no desprecie ningún servicio y desarrolle un corazón sumiso. No, eso es importantísimo. Desarrolla un corazón sumiso, sensible a la voz del Espíritu. No estás aquí para realizar tus sueños ni hacer tus gustos. Y principalmente si tú crees que Dios te está llamando para misiones, aprende esa lección de una vez. Renuncia a ti mismo para vivir la vida de Dios. Y no hay cosa mejor. No, mira, la gente a veces tiene miedo de eso, pero la vida de Dios es perfecta. No hay frustraciones. Y para concluir el video, mira, empieza siendo misionero ahora, hoy día, donde tú estás. No esperes estar en el campo misionero para ser un misionero. Yo creo que Dios nos ha llamado a todos los cristianos, todos los que son hijos de Dios son misioneros. Y Dios, cuando Él dio la gran comisión a los discípulos, Él dijo así, ¿no? Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios ha llamado a algunas personas para ser misioneras en Jerusalén. Tu Jerusalén es la ciudad donde tú naciste. ¿Ya? Entonces quizá Dios te ha llamado para tu ciudad, para tu universidad, tu trabajo. Igual tú puedes ser un misionero ahí. Dios te puede haber llamado para otra ciudad de tu país, ¿no? Igual, aunque tú hables el mismo idioma, Dios te ha llamado para hacer misiones ahí. Donde tú estás, es donde Dios... Mira, hoy día yo contesté una pregunta, pero fue una pregunta privada a una persona, ¿no? Y yo le dije, ella está, yo le estoy en adaptación porque Dios nos envió a otro lugar. Yo le dije, mira, a veces uno piensa que va a ser menos en el reino de Dios porque ya no está en una iglesia grande, ¿verdad? Pero si Dios movió ustedes del lugar, entonces es porque ustedes son más para el reino de Dios, ahí es donde están, que donde estaban antes. Es voluntad soberana de Dios, es plan perfecto de Dios. A veces entendemos, no, pero así es, ¿verdad? Otros Él llamó para ir a Samaria. Y otros Él llamó para ir hasta los confines de la tierra. Y no importa dónde Dios te haya llamado, lo que importa es que tu corazón esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Antes de que tú nacieras, Él ya te comisionó y Él ya planeó cada día de tu vida. Abre tu corazón y estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Que Dios te bendiga. Ojalá haya quitado dudas. Si tú quieres preguntar más, pon en los comentarios. Entonces me escribe en privado. Yo doy libremente mi número de WhatsApp. Yo no tengo eso. Me busca en mis redes sociales y conversamos. ¿Está bien? Y podemos orar juntos, ¿no? Que Dios te bendiga. Si te bendijo ese video, comparte con otras personas. Nos vemos entonces, si Dios permite, en la próxima semana.